Hola, un gusto saludar a todas las personas e interesados que hayan tenido oportunidad de conectarse a esta hora de la mañana. Quiero agradecerles y decirles que vamos a compartir algunas noticias, un poquito de información y sobre todo participarles de una grandísima expectativa que tenemos en estos momentos sobre las últimas actividades que hemos desarrollado, las acciones que hemos adelantado en materia de la situación pensional de los colombianos, intentando conocer, desentrañar un poco cuál es esa cuestión tan importante de las pensiones, el problema pensional actual, que ha estado muy movido, y especialmente con motivo de las noticias relacionadas con la expedición de decretos, recientemente conocidos con motivo de la emergencia económica, y eventualmente sus impactos y sobre todo las requeridas informaciones que estamos elevando ante el gobierno nacional. De modo que agradezco en primerísimo lugar que usted haya sacado un tiempito para conversar con nosotros. Bien, la noticia, el titular sería: la Contraloría General de la República va a adelantar unas auditorías a los fondos privados de pensiones, cosa que no se hace desde hace muchos años, para que los colombianos tengamos noticia y conocimiento a profundidad de varios asuntos. Entre ellos, ¿cuántos recursos finalmente tienen tanto los fondos pensionales como las administradoras de los fondos privados de pensiones? ¿Cuánto ganan? ¿Cuáles son los costos de la administración de las cuentas que allí se depositan por millones de colombianos? ¿Cuántos son las ganancias? En fin. Y además, ¿cuáles son los riesgos que se tienen, habida cuenta de que no solamente ha sido necesario pasar un número importante de pensionados del régimen programado a Colpensiones, sino que las cuentas a propósito de ese traslado no están claras, y menos aún las condiciones en las cuales podrían quedar tanto Colpensiones, que se ve seriamente afectado, como los fondos privados de pensiones, que también han visto por estos días afectarse de manera importante con motivo de la emergencia económica y social. Durante todos estos días también hemos estado recibiendo noticias de los propios afiliados. Preguntamos a través de un Twitter cómo estaba la situación actual de las cuentas de ahorro individual. Y en un sondeo muy preliminar, y lo que puedo hacer yo desde Twitter, recibimos muchas noticias, muchas respuestas y más o menos alguna información acerca de las pérdidas recientes de sus cuentas de ahorro individual, y todo ello pues informa de la grandísima preocupación que podemos tener como colombianos. De modo que trato de enterar de lo uno y de lo otro. Bien, quiero dar algunos datos iniciales que me parece que es importante que conozcamos sobre el estado general para ver por qué nos motiva estas interrogaciones, esta solicitud de auditoría por parte de la Contraloría. Digamos que en Colombia solamente cotiza un porcentaje muy pequeño, menos de la mitad, en relación con otras épocas y lo que debería ser. Cerca del 46% de los trabajadores cotizan al sistema pensional, y la cobertura de las pensiones solamente alcanza el 25% de la población mayor de 65 años. En junio de este año, con más de 21 millones de afiliados, más o menos 8.3 millones de cotizantes, 40%, y 12.7 millones de afiliados no cotizantes, el 60% era la composición de ese universo de afiliados al sistema pensional. Es decir, del universo de personas que han estado en el régimen pensional, solamente pueden considerarse hoy un 40% como cotizantes, y los otros, por distintas razones, principalmente por el desempleo, no pueden hacer su cotización de manera constante. Y tenemos que el universo de pensionados, el 91% lo es por Colpensiones, está en manos de Colpensiones, y la diferencia está en el régimen de ahorro individual de las administradoras de los fondos privados de pensiones. Según informe que nos daba
en la propia Contraloría Delegada, en un evento que hicimos nosotros sobre este tema de los órdenes de prestación de servicio y del impacto laboral y social que tienen las OPS en el mundo del trabajo, se nos informaba que una persona vinculadamente a esa modalidad de contratación, de contratista, podría demorarse 36 años en lograr el ahorro necesario para poder pensionarse. Fíjense ustedes lo que estamos diciendo. Un grupo menor del 50% es cotizante en estos momentos, un grupo del 60% no cotiza, y entre ellos, en lo fundamental, muy probablemente, contratistas con distintas modalidades, orden de prestación de servicio, que en razón de su escasa estabilidad laboral no logran pensionarse sino durante 36 años, con mucha frecuencia. Son personas que están vinculadas solamente entre 1 y 3 meses al año, otros pueden durar 6 meses vinculados, en fin, otros tendrán la suerte de hacerlo durante un mayor rango de tiempo. Pero esto explica también las dificultades que tiene el sistema pensional, porque muchos no alcanzan a reunir la totalidad de los ahorros que le permitan después acceder al derecho pensional. Bien, la Contraloría comentó en un informe de hace algunos años que venía decreciendo el crecimiento, valga decir, o sea, disminuye el ritmo del crecimiento de los pensionados. Los pensionados se espera, por razones del volumen de la población económicamente activa o por razón del crecimiento inclusive vegetativo de la población, que el número de pensionados tenga un crecimiento en relación con los años anteriores. Tomando como base el año anterior, se supone que en el 2014 el crecimiento fue del 6%, mientras que en el 2015 y el 2016 solamente se crecía en el 4%, es decir, adicionalmente a lo anterior, y como en buena medida por explicación de lo anterior, se ha venido decreciendo la tasa, se ha bajado, ha mermado el ritmo de crecimiento de los pensionados en Colombia. Bien, por lo que ya venía presentándose, por el estado del arte, porque tenemos un Colpensiones que tiene un número de cotizantes inferior al que tiene el régimen privado, pero porque Colpensiones pensiona un universo muy superior, el 91% del total de pensionados. Se dice que inclusive la relación entre el número de afiliados versus el número de pensionados es de apenas el 2.2% en Colpensiones, mientras que se acerca al 43% en el régimen privado, y eso hace un desbalance muy importante en contra de Colpensiones y en beneficio de las administradoras de los fondos privados de pensiones, que a su vez presentan enormes ganancias mientras le dejan una parte muy difícil el sistema pensional a Colpensiones, la dejan en condiciones difíciles. Habíamos venido preparando una solicitud de auditoría, desde el 10 de marzo la teníamos, porque básicamente lo que hemos venido alegando y recibiendo en varios eventos hechos por nosotros, pero también a los que hemos asistido y en la relación con el grupo de trabajadores en general colombianos, la conclusión es que las administradoras de los fondos privados solamente se dedican a captar dinero, extraer rentabilidad y devolver saldos, que no a pensionar a los trabajadores que cotizan en el sistema pensional, que es la función misional, se espera es la función misional de las administradoras de los fondos privados. Muchos trabajadores fueron testigos de todo el esfuerzo que hemos venido acumulando al respecto, y de denuncias y de quejas y reclamaciones. Pero adicionalmente, los anuncios del gobierno, o por lo menos los anuncios del Consejo Gremial y de organismos multilaterales de crédito, que habían insistido que en Colombia debíamos hacer una reforma pensional y una reforma laboral. Recuerden ustedes lo que se conoció como el paquetazo y sus distintos componentes, o el debate que inclusive un poco antes de que se diera la campaña presidencial anterior, y las recomendaciones del Consejo Gremial, que todos aunan sus distintos componentes, pedían reforma laboral y pensional. Investigamos en la Superintendencia Financiera de Colombia. Le hicimos numerosas peticiones y concluimos, aparte de lo anterior, que la Superfinanciera no ha hecho un trabajo eficiente, que hay muchos vacíos en la responsabilidad social y financiera de las AFP que no son controlados realmente por la Superfinanciera. Inclusive, debo denunciar, algunas de las solicitudes que le damos a la Superfinanciera para obtener información
fueron respondidos negativamente por cuanto la superfinanciera decía que había una reserva de la información, dado que se trataba de fondos privados de pensiones, y llegamos a una contradicción enorme por el lado de la superintendencia. Y es que en tratándose de recursos públicos tan importantes, que son obtenidos por la masa laboral colombiana, cuando entran al sistema pensional de Colpensiones podemos acceder a ella por la naturaleza de Colpensiones, pero a los fondos privados no podemos acceder en razón de la pretendida naturaleza privada de la administradora, que no de los recursos que constituyen el fondo de pensiones. Bien, y se nos vino el 20 de abril el famoso decreto 558, que autoriza el traslado de pensiones del programa de retiro programados de las AFP a Colpensiones, y entonces no pudimos postergar más la solicitud. Entre tanto nos respondían de algunas otras instancias y la elevamos directamente a la Contraloría. Hoy tenemos, digo yo, la muy positiva noticia y que merece toda nuestra atención como curul del Congreso de la República, como sectores democráticos y ocupados de la suerte de los trabajadores, pero también para las centrales sindicales, para las organizaciones de los trabajadores y para los trabajadores en general, sea que estén afiliados a estos regímenes o no, estar atentos de la información de la respuesta que nos da la Contraloría, y según la cual, comillas, leo, a través de la Contraloría General, de la Contraloría Delegada para el Sector Trabajo, se realizará el trámite para incorporar en el plan de vigencia y control del 2020 auditoría de cumplimiento a los fondos privados de pensiones, administradoras de ahorro individual, así como el trámite correspondiente para validar la realización de un estudio sectorial sobre la situación actual del régimen de ahorro individual con solidaridad, que es como se denomina. Lo que nos está diciendo la Contraloría es, vamos a incorporar a partir de junio, es decir, muy en breve, dos propósitos importantísimos. Uno, lo que han denominado auditoría de cumplimiento a los fondos privados de pensiones. Y dos, un estudio sectorial sobre la situación del régimen de ahorro individual con solidaridad. Bien, realmente para que tengamos una idea de la proporción de estos asuntos, ya no solamente, seguramente podremos hablar en otra oportunidad del volumen de reclamos y de la tragedia de la situación pensional colombiana, sino del tema de las auditorías. Solamente desde 1994 hasta la fecha se había hecho una auditoría a un fondo privado de pensiones, y ello ocurrió en el año 2010, y un estudio importante que hizo la Contraloría en el año 2017, pero no hemos obtenido después de eso, es decir, durante desde 1994, no hemos obtenido de la Contraloría sino un solo auditoría y un solo estudio. Bien, en el año 2019, para que tengamos presente, la Contraloría solamente tramitó 8 solicitudes de denuncias formales contra las administradoras de los fondos privados de pensiones, 7 de ellas contra Porvenir y una contra Colfondos. Y ello por distintas solicitudes hechas por la ciudadanía, en las que no me voy a detener. La superfinanciera, que se supone de vigilar las administradoras de los fondos privados, nos informa que desde el 2007 han recibido 478.758 quejas y reclamos contra las administradoras privadas, y solamente ha sancionado, correspondiéndole a ella, en 90 ocasiones desde el año 2000. La desproporción es enorme y da cuenta de la desprotección que tienen frente a la superfinanciera los millones de colombianos que están afiliados al régimen de ahorro individual. Hagan ustedes las cuentas, 480.000 quejas contra 90 sanciones hacia los fondos privados. Y lo otro que tenemos que decir del nivel de desprotección que tienen las personas es que, en tratándose de pensionados, pues deben enfrentar procesos muy engorrosos, y hay que decir, estos procesos tan complejos los tienen que adelantar personas que están o cerca de la edad de retiro pensional o ya pues cumpliendo esos años, y el proceso ha significado, según nos cuenta la propia población, pues un desgaste muy grande en términos económicos y en términos mentales,
que pocos de ellos están dispuestos a asumir. Debo decir que la situación no podía ser peor. Una persona que ha cotizado, que ha laborado durante toda su vida, que ha cotizado para los fondos pensionales durante toda su vida, acercándose a una edad muy mayor, que es la edad de retiro en Colombia, con las precariedades y dificultades que tienen la mayoría de ellos, con mucha frecuencia, con mucha falta de asistencia familiar y social, tienen que enfrentar a un monstruo que son las administradoras de los fondos privados, que tienen supremamente aceitado toda su maquinaria para respuestas jurídicas, que tienen cooptado en buena medida al Estado colombiano y a los gobiernos desde hace mucho tiempo. No se olviden ustedes que Santiago Montenegro, director de Asofondos, fue en su oportunidad director de Planeación Nacional del primer periodo de Álvaro Uribe Vélez, y que los ministros de Hacienda, desde esa época, incluida la de Santos y la actual, han sido absolutamente complacientes con los fondos privados de pensiones, y esa masa de personas de edad tan avanzada difícilmente pueden enfrentarse a estas administradoras, y ello explica por qué la desproporción tan grande entre las quejas presentadas y las ocasiones en las cuales ha salido exitoso o medianamente exitoso o algún amago de sanción contra estos fondos privados de pensiones. Bien, ahora un poco más al detalle el tema del régimen de retiro programado, sin pretender que hoy vamos a hacer un análisis exhaustivo de este tema. Para nada, la pretensión no es esa. Pero sí expliquemos algo y por qué se sitúa en ese régimen buena parte del peso de esta problemática, que no el único, porque la verdad es que el examen va a ser un poco más profundo en este periodo. Pero expliquemos que en Colombia no hay un mercado para las rentas vitalicias en materia pensional. Las pensiones son pagadas en su mayoría a través del régimen de retiro programado. En 2017, el 83% de las pensiones por vejez que da el régimen de ahorro individual están siendo pagadas mediante esta modalidad. Esto es muy importante saberlo. Es decir, los otros programas de retiro solamente alcanzan el 17% del total del universo de los que asisten a los fondos privados de pensiones, y el 83% lo son por esta modalidad. Y en esta modalidad, ha dicho la propia NIF, hay lo que llaman el riesgo de longevidad. El nombre es toda una contradicción en los términos, o por lo menos el nombre es muy sugerente. Es el riesgo de que usted viva mucho. ¿Qué es el riesgo en longevidad? Que la duración de tu vida esté por fuera de los parámetros esperados, no solamente por las ecuaciones, por las fórmulas que ellos han calculado, sino también por los tiempos y el monto que logres ahorrar en tu cuenta de ahorro individual para ese retiro programado. Ese riesgo de sobrevivencia está actuando y lo ha, digamos, alegado los fondos privados de pensiones para solicitar varias medidas a través de toda la existencia del programa. Yo quiero resumir que por parte de las administradoras de los fondos privados, el día de hoy se alega que no se puede mantener su objetivo misional al seguir la fórmula técnica para el cálculo de la pensión bajo la modalidad de retiro programado, que castiga la vida, las mujeres, a los hijos con alguna discapacidad de otro independiente, porque la pensión no puede reducirse por debajo de la pensión mínima. Y adicionalmente, porque la pensión no puede reducirse nominalmente, aunque así lo quieren las administradoras. Saben ustedes que este régimen de retiro programado promete, además en esto vale la pena insistir, una promesa que no solamente es para este régimen, sino también para otros, que a la postre resulta con mucha frecuencia incumplida. Promete una pensión mayor al salario mínimo, y las cuentas son, ahora tratamos de comentar 2 o 3 cifras que pueden ilustrarnos, que cuando comienzas a desacumular en tu cuenta de ahorro individual, después de que tienes la pensión, llega un momento en el cual se ha calculado debe, por razón de que declina hasta solamente quedar en tu cuenta para pagarte un salario mínimo legal vigente durante el resto del tiempo que vivas, momento en el cual debe pasar a las aseguradoras con las que se ha contratado al momento de contratar el régimen pensional correspondiente. Pues bien, 2 cifras que pueden ser ilustrativas por boca de la NIF. Comillas. Nuestros cálculos sugieren
migraciones hacia una renta vitalicia en un horizonte de 15 años para un individuo que cotizó 10 salarios mínimos legales vigentes durante 25 años. Es decir, solamente le queda para costear la pensión así concebida durante 15 años para una persona que hubiera cotizado por un salario de 10 salarios mínimos legales vigentes durante 25 años. Durante 25 años le captan el valor de la cuota correspondiente para que solamente pueda honrarla por 15 años. Y sigue. El mismo ejercicio para individuos con ingresos de 2 a 5 salarios mínimos legales vigentes sugiere que la migración hacia la renta vitalicia estaría ocurriendo rápidamente en un horizonte de 2 a 3 años. Hago la cuenta nuevamente. 15 años para quien haya cotizado sobre la base de un salario de 10 salarios mínimos legales vigentes, de 9.800.570 pesos se podría estar ganando la persona y cotizaba sobre ese salario. Pero tu salario fue entre 2 y 5 salarios mínimos, solamente te alcanzaría para 2 a 3 años. Aquí hay una discusión muy importante acerca de la concepción del sistema del régimen, es decir, qué promete el sistema financiero y qué prometen las aseguradoras y las administradoras de los fondos privados, y a la postre que se viene a estar presentando y que viene reconociendo aún la propia NIF sobre lo que está ocurriendo con el régimen de retiro programado. Bien, digamos entonces que sobre la base de esta información, las cuentas que presenta la ANIF, polémicas o no, informan de un problema inminente para el régimen pensional de ahorro individual. Las cuentas que hacemos otros, pues dicen que, y como lo hemos denunciado, básicamente las administradoras solamente se dedican a captar dinero, a extraer rentabilidades enormes y en buena medida a devolver saltos. Y en este momento, y esto es supremamente delicado, ya no solamente devolver saldos, sino que forzar a Colpensiones a recibir a las personas por las cuales ellos no van a poder, digamos, responder en estos momentos cuanto tanto lo requiere la sociedad. Dos observaciones finales y abrimos un espacio para ver si queremos compartir con algunos de las personas que nos están acompañando el día de hoy. Estuvimos averiguando en la Superintendencia Financiera y el número de personas que hoy están trasladando desde el régimen privado hacia Colpensiones no son 20.000 como se dijo inicialmente, sino que son 27.000. Primero. Segundo, se agregan estos 7.000 que en buena hora venimos a descubrir por obra de los derechos de petición que se vio forzado a responder la Superfinanciera, que ese volumen, sean 20 o 27.000, hoy 27.000, no se envían a Colpensiones con un cálculo actuarial. Y está claro que era indispensable tenerlo para conocer cómo va a impactar a Colpensiones esa migración desde el régimen de ahorro individual. No todas las personas tienen la misma edad, no todas las personas tienen la misma expectativa de vida, eso es absolutamente de esperar. De modo que cuando envíen estos, antes 20, ahora 27.000 personas a los fondos comunes de Colpensiones, se van a difuminar entre ellos y después va a ser imposible reconocer cuál era el costo total de la operación y de qué manera juega contra Colpensiones, porque evidentemente juega contra Colpensiones este proceso que se ha dado a llamar de migración después del decreto 558. Y como dato adicional a esa operación en particular, que da cuenta de la magnitud de la crisis de las pensiones y de la gravedad de los momentos a los que asistimos, de la crisis de los fondos privados de pensiones. La crisis de Colpensiones que siempre ha estado, digamos, determinada por la información que he dado. Hubo un proceso de esquilmar los sistemas públicos de pensiones para tratar de que las administradoras privadas se quedaran con la crema y el negocio peor para el sistema público. Y a esta hora, después de tantos años, el régimen de ahorro individual y los de retiro programado, toma la decisión de forzar esa migración y le pagan a Colpensiones con títulos del Estado. Títulos de deuda del Estado colombiano que vienen a la merma en el mercado. Es decir, la pérdida de rentabilidad de esos títulos que tiene que recibir Colpensiones como pago de los supuestos ahorros de ese volumen de personas que le llegan, va a jugar contra Colpensiones al momento de redimir esos títulos. Y eso está absolutamente establecido. Tanto es cierto esto
que otros decretos de la emergencia económica han tenido que expedirse para darle, digamos, seguridad a los títulos del Estado y a los títulos de deuda en general en este periodo. Voy a resumir esta parte que tiene algo de técnico, pero que es una denuncia muy importante de la manera siguiente. Se está consumando algo así como el paraíso para los fondos privados de pensiones. Obtienen el pago de las mesadas, de las cotizaciones correspondientes durante toda la vida de los trabajadores. Al momento de pensionarlos, incumplen las promesas que se han hecho. Y al momento de que pasan a su pensión por el régimen de retiro programado y empiezan a desacumular, cuando van a tener que pasar a responder por ello las aseguradoras, no pasan ese curso, sino que los mandan a Colpensiones. Hablamos de recursos públicos y que pagan toda la masa laboral colombiana. Hablamos de un aprovechamiento privado durante toda la vida y hablamos de que al momento de pensionar, la salida es que o le devuelven los aportes o busquen el concurso del Estado bajo el Fondo de Garantías de la prima de la prima vitalicia o lo mandan a Colpensiones. Ese es el peor negocio para el Estado, ese es el peor negocio para los trabajadores y ese es, el mejor negocio que puede hacer los fondos privados de pensiones. Este es el resumen, perdón ustedes, de algunos antecedentes. Este es el resumen de lo que hoy está ocurriendo con el sistema pensional y con la tragedia de lo que está pasando también con este traslado. Y adicionalmente, estas es las razones de fondo por las cuales hemos solicitado esta auditoría. Y finalmente, esta es una muy buena noticia para los colombianos, pero para que se consume ese beneficio tenemos que ser vigilantes. La Contraloría, a partir de junio, va a hacer tanto la auditoría como el estudio sectorial para que finalmente los colombianos no solamente tengamos la información suficiente, sino para que podamos tomar las mejores decisiones, tanto en lo personal, porque esperamos que se abran inclusive espacios, periodos de tiempo de libertad para que las personas que están en estas condiciones puedan tomar sus propias determinaciones de acuerdo con sus conveniencias, ¿no? Y no los de los fondos privados, y para que como sociedad resolvamos a qué sistema nos podemos, qué reforma pensional, o mejor, cómo podemos proteger el sistema público que tanto nos ha servido a los colombianos. Bueno, quiero saludar a 156 personas que nos están viendo, y a José Castillo, Mercedes Castro, César Gallego, bueno, y a muchas personas más que nos han escrito a propósito de este muy importante espacio que nos queremos brindar con ustedes. Bien, bueno, voy cerrando. Me están escribiendo aquí alguna otra información. Bueno, me están pidiendo que también hable de otras cosas de las cuales no, desde luego no voy a hablar, sobre los 3.500 millones de pesos que se acaba de gastar Iván Duque en un contrato para mejorar su imagen en las redes sociales. Cumplo solamente con trasladar la denuncia, pero desde luego que el objeto de esta conversación es poder aclarar estos asuntos que le hemos dicho. Bien, yo creo que podemos ir cerrando. Al parecer hay numerosas interrogaciones, pero las fui contestando en la medida en que fuimos interviniendo. Y entonces quiero despedirme para preparar la asistencia a la Comisión Cuarta del Senado de la República que tenemos ahora control político. Decirles, ya de suyo, desde que llegamos al Congreso de la República, la preocupación cierta y constatable de las denuncias. Hicimos reuniones sobre el tema de los contratistas del país, de los órdenes de prestación de servicio, y nos salta la liebre, por decirlo de alguna manera, de los problemas pensionales tan agudos que tenemos en Colombia y que tienen los trabajadores y los pensionados. En desarrollo de esto, preocupación, hemos hecho varias averiguaciones. Muy lamentables las respuestas de la Superintendencia Financiera, muy tristes también las que da la Contraloría, y quiero enviar este mensaje también a la Contraloría General de la República. Durante todo este periodo ha sido muy escasa la información que le han dado a la sociedad sobre la tragedia de los pensionados y sobre el aprovechamiento rentista que están haciendo las administradoras de los fondos privados. Pero también quiero decir, recientemente en el Congreso de la República hicimos debates políticos al respecto, hicimos una defensa de que la Contraloría tuviera dientes, planta de personal, nueva normativa en cierta medida, nueva estructura, y que apareciera indudablemente entre sus funciones estas que son tan importantes. Esta es la primera auditoría y el primer estudio sectorial que se daría en las nuevas condiciones de la Contraloría.
Por eso también nos produce grandísima expectativa este momento. Y dada la crisis que se ha presentado en estos días, tanto porque lo que nos reportan es que están perdiendo cuantiosos recursos las cuentas de ahorro individual depositadas en estos fondos privados de pensiones, como el hecho constatable de que cada vez un volumen mayor de pensionados aspiran a pasarlo a Colpensiones, hemos tomado la decisión de reclamar esta intervención muy inmediata. Hemos recibido esta respuesta tan importante de parte de la Contraloría. Bueno, sin más que decir, les agradezco nuevamente a las personas que han estado conectadas y esperemos nueva información porque estaremos informando permanentemente acerca del desarrollo de esta importante tarea. Los dejo con un abrazo muy cálido. Muchas gracias por haber estado con nosotros.